Hola, bienvenidos al tercer video de teoría de AMC. Este va a tratar sobre el teorema de Norton y el de máxima transferencia de potencia. ¿Qué dice el teorema de Norton en su versión de continua? Que cualquier circuito que solo contenga fuentes de tensión y o corriente y resistencias y un par de terminales puede ser reemplazado por un circuito con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Si esto les suena conocido es porque es la versión dual de Thevenin el teorema de Norton. Solo que en vez de obtener un divisor de tensión como circuito equivalente, se obtiene un divisor de corriente. Como ya conocemos y hemos trabajado con el teorema de Thevenin, vamos a pasar un poco más rápido sobre el de Norton. Supongamos que tenemos un circuito y que queremos calcular la corriente que pasa por la resistencia 4. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, separar R4, igual que en Thevenin. Luego, en vez de calcular la tensión de Thevenin, calculo la corriente de Norton, haciendo casi que lo opuesto a lo que hacía en Thevenin. Reemplazo R4 por un circuito cerrado y calculo la corriente que circula por ese cable. En vez de, como hacíamos en Thevenin, reemplazar por un circuito abierto y calcular la tensión que caía en ese circuito abierto. Luego, obtenemos la resistencia de Norton exactamente de la misma forma que con la resistencia de Thevenin, esto es, reemplazando R4 por un circuito abierto, pasivando todas las fuentes y calculando la resistencia vista desde los terminales abiertos. Sí, es igual que RTH. ¿Por qué? Porque son exactamente la misma cosa. No vamos a trabajar sobre qué significa eso, pero sepamos que estamos hablando de lo mismo. Luego, cuando ya tenemos el circuito equivalente, porque conocemos la corriente de Norton y la resistencia de Norton, unimos R4 al mismo y calculamos la corriente que pasa por R4, lo que queríamos originalmente, en el circuito equivalente. Vamos a poner un ejemplo, así ponemos en concreto todo esto. Supongamos que tenemos el mismo circuito que teníamos en Thevenin, donde de vuelta queremos la corriente que pasa por la resistencia 5, donde por supuesto todas las fuentes y resistencias son datos. Lo primero que tenemos que hacer es separar R5 para fabricar nuestro circuito con dos terminales. Ahora vamos a buscar cuánto valen Rn e In. Empecemos por In. Lo primero que dijimos que teníamos que hacer era, donde estaban los terminales, poner un cable o cortocircuito, como se le quiera llamar. Luego, ¿qué hacemos? Queremos calcular la corriente de Norton como la corriente que circula por ese cable. Esto es un caso de aplicación típico de mallas, pero no es lo único que se puede hacer. Uno podría hacer superposición si quisiera. Lo importante es que cada uno es libre de resolverlo como quiera. Una forma común simplemente de hacer las mallas, y que, dado que si estamos en un extremo del circuito, como se ve en la figura, alcanza con, si planteamos la corriente 1 y la corriente 2 de mallas, como se ve ahora, alcanza con calcular cuánto vale la corriente de malla 2, ¿no? Esto obviamente va a implicar resolver el sistema de ecuaciones que genera mallas. Eso lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Lo importante es que una vez que sepamos cuánto vale la corriente de la malla 2, eso es igual a la corriente de Norton. Pasando al cálculo de la resistencia de Norton, nuevamente hacemos, bueno, porque son idénticas, hacemos lo mismo que con RTH, y esto es pasivar todas las fuentes, reemplazar R5 por un circuito abierto, y ahora calcular la resistencia total que se ve desde esos terminales. Nuevamente, si les ayuda a imaginarse la situación, piensen en que hay una fuente ahí entre los dos terminales y quiero calcular la resistencia total. Ahora que tengo la corriente de Norton y la resistencia de Norton, puedo reemplazar sus valores en el circuito equivalente. Luego uno la resistencia R5 al circuito y calculo la corriente que la circula como cualquier divisor de corriente. Eso concluye la explicación del teorema de Norton, que resulta mucho más fácil una vez que uno ya sabe cómo trabajar con Thevenin. Ahora vamos a explorar esta dualidad entre Thevenin y Norton. Nosotros sabemos que esos circuitos, el de abajo a la izquierda para Thevenin y el de abajo a la derecha para Norton, son equivalentes al original, cada uno, por los teoremas que vimos. Ahora, si ambos son equivalentes al original, también tienen que ser equivalentes entre ellos, por carácter transitivo.
Vamos a explorar esto aplicando Norton al circuito equivalente de Thevenin. Primero calculemos la resistencia de Norton al equivalente de Thevenin. Pasivamos la fuente, entre los terminales dejamos un circuito abierto y calculamos la resistencia vista desde los terminales. Esto es muy simple, y de aquí vemos que la resistencia de Norton vale RTH. Ahora pasemos a la corriente de Norton. Tomamos los dos terminales, ponemos un cable y calculamos la corriente que los circula. En este caso, como la resistencia total del circuito es simplemente RTH, la corriente de Norton es la corriente total, que es VTH sobre RTH. Notemos que si quisiéramos podríamos haber hecho el proceso inverso, aplicando Thevenin al circuito equivalente de Norton. Lo que vamos a obtener es exactamente lo mismo. Una especie de falsa ley de Ohm, donde tenemos que VTH es igual a I de Norton por RTH, y que Rn es igual a RTH. Acá lo que podemos ver es que para términos operativos, digamos, si nosotros calculamos dos de esas cosas, podemos obtener la tercera. Así que nos da más libertad de elegir las dos que más cómodas nos resulten, o que tengamos a mano, o que tal vez sean dato. Ahora vamos a hablar de máxima transferencia de potencia. ¿Qué dice? Que en los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, la resistencia de carga, es decir, esa que nosotros unimos al circuito entre los terminales, va a disipar la máxima potencia cuando valga lo mismo que RTH o Rn. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos un circuito y queremos que cierta resistencia disipe tanta potencia como pueda, lo que queremos hacer es que valga lo mismo que la RTH del circuito equivalente entre sus terminales. Vamos a ver una demostración que no es la demostración de verdad, sino una que hacemos para tratar de explorar primero la matemática de cómo hacer esto y segundo, para ver por qué pasa lo que pasa. Vamos a suponer que tenemos el circuito equivalente de Thevenin y que RL es ahí la resistencia de carga. Como es un circuito serie, la resistencia total es RTH más RL. Luego la corriente total, que es V total sobre R total, es VTH sobre RTH más RL. Luego, de cuarto, sabemos que la potencia que disipa una resistencia se puede calcular como la resistencia multiplicada por la corriente que la circula al cuadrado. Esto es lo que dice la tercera ecuación. Si reemplazamos I total por la expresión que teníamos, llegamos a esto, que es que la potencia de la resistencia de carga es igual a el valor de la resistencia de carga multiplicado por VTH al cuadrado y dividido por la suma al cuadrado de RTH más RL. Tenemos ahora, en realidad, una función donde la función es la potencia de la resistencia de carga y nuestra variable independiente es la resistencia de carga RL. ¿Qué querríamos hacer ahora? Lo que queremos hacer es encontrar el valor de RL que hace máxima la función esa, PRL. Ahora el problema es que nosotros no sabemos hacer eso bien, porque nos faltan herramientas matemáticas. Si le damos ciertos valores a VTH y RTH, nos queda una curva muy parecida a esa que vemos ahí a la derecha. Esa curva va a cambiar un poquito, ¿sí? Se va a mover el pico un poco a la derecha, o un poco a la izquierda, un poco para arriba, un poco para abajo, o se va a aplastar un poco, o se va a volver más fino, depende de los valores de VTH y RTH. Pero siempre va a tener esa forma. Algo que podemos ver es que tiene un máximo, ¿sí? No es que si nosotros achicamos tanto como podemos RL o lo agrandamos tanto como podemos, crece en forma indefinida. No, tiene un pico. Y además tiene un solo pico. Es decir, cuando encontremos ese máximo, va a ser único. No hay otro valor para el cual se disipe esa misma potencia. Y es máxima. Ahora te quiero dar una advertencia antes de seguir, que es que vienen bastantes cuentas bastante pesadas para lo que probablemente estés acostumbrado a ver. Seguramente quieras repasar todo
para después seguir más tranquilo. ¿Listo? Bien, vamos. Vamos a tomar la expresión esa y vamos a ver cuánto vale para nuestro supuesto máximo. Es decir, nosotros vamos a proponer que cuando RL vale RTH es el máximo. A ver, ¿cuánto vale entonces? Bueno, reemplazando, vamos a llegar a la segunda ecuación y si igual decimos que RTH más RTH en realidad es 2 por RTH, hacemos un poco de trabajo algebraico y llegamos a la tercera ecuación donde vemos que la potencia disipada por RL, cuando vale RL igual a RTH, es BTH al cuadrado sobre 4 por RTH. Nosotros creemos que ese es el máximo, pero ¿cómo nos convencemos de que es el máximo? Bueno, una forma que podemos hacer es tomar la expresión general, ¿sí?, que es esa que aparece ahí arriba, y restarle nuestro valor máximo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si de verdad es el valor máximo, entonces lo que vamos a encontrar es que la resta siempre da negativo o cero. Esto es, agarramos PRL, le restamos BTH al cuadrado sobre 4 por RTH, y lo que sea que vaya a dar ahora, al final de todo, tiene que ser menor o igual a 0. Bien, entonces reemplazamos PRL por el valor de la expresión, ¿sí? Y ahora vamos a sacar factor común BTH al cuadrado, para que no moleste. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos BTH al cuadrado por, y entre paréntesis, una resta de fracciones. Como siempre que tenemos que restar fracciones, vamos a sacar denominador común. Esto va a generar que en la primera fracción, en el numerador aparezca ahora multiplicando 4RTH. Y en la segunda, en el numerador, aparezca multiplicando RTH más RL todo al cuadrado. Me interesa analizar ahora esto. Nosotros sabemos que queremos ver los signos de esto. Pero, ¿qué pasa? BTH al cuadrado siempre va a dar positivo. Así que eso no va a afectar. Si miramos el denominador es una cosa al cuadrado por 4, que es positivo, por RTH, que es una resistencia, así que también es positiva. Es decir, el denominador también siempre es positivo. Entonces, para saber si algo es negativo o cero, al final del día solamente vamos a tener que mirar el numerador. Ese va a ser el que decida. Bueno, vamos a tomar esto, vamos a desarrollar el cuadrado del binomio, que recordemos que es el primer elemento al cuadrado, más el segundo elemento al cuadrado, más el doble producto del primero y el segundo. Bien, obtenemos ahora entonces la siguiente expresión, menos RTH al cuadrado, más 2RL, más RTH, por RTH, perdón, menos RL al cuadrado. ¿Esa expresión te suena? Mírala bien. Seguro la viste el año pasado en matemática. Si le sacamos los menos, eso es una resta al cuadrado, ¿no? Es un cuadrado de binomios. Y ahora, ¿qué particularidad tiene esto? Un cuadrado de binomio, por estar elevado al cuadrado, siempre es positivo o cero. Es decir, es mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa cuando a eso lo multiplico por menos 1? Bueno, resulta que es menor o igual a 0 siempre. Es decir, llegamos a demostrar que efectivamente la potencia disipada por la resistencia de carga, si uno le resta ese máximo, siempre da menor o igual a 0. Esto es, el máximo de la potencia disipada por la resistencia de carga siempre va a ser BTH al cuadrado sobre 4 por RTH. Y fíjate que ese máximo se alcanza, que se ve ahí bien en el cuadrado del binomio, cuando RL es igual a RTH, porque es el único lugar en donde eso se vuelve 0. Bueno,
¿Cómo sería una demostración de verdad? Porque esto, la verdad, está bastante tirado de los pelos. Bueno, sería tomar esa función PRL de RL como si fuera una función f de x cualquiera y hallamos el máximo. ¿Cómo se hace eso? Derivando. Es un problema de optimización bastante simple, porque si te pones a pensar, era un cociente de polinomios. Esto va a resultar muy fácil, pero cuando sepas derivar. Así que queda de tarea para sexto. Espero que no te haya resultado demasiado complicado, pero lo importante es que podés ver todo de vuelta y que te vayas amigando con la matemática de las demostraciones para poder trabajar más adelante con cosas como resonancia, que la utilizan mucho. Nos vemos.